la Sala Iberia a esta exhibición de la película La Universal, La gente de la Universal, exactamente, un clásico moderno colombiano que va a presentarnos Daniel Samper, que ha tenido la amabilidad, como siempre, de la Casa de América, que es su casa, para ilustrarnos sobre su país y sus experiencias en torno también a su ciudad. Con esta exhibición y esta pequeña charla introductoria preparada Daniel Samper, cumplimos ya 4 sesiones de cartografía de memoria, un ciclo con el que queremos ilustrar con películas la vida y la evolución de las ciudades latinoamericanas. Hemos tenido ya una incursión en Buenos Aires con Invasión, en La Habana con Suite Habana, en Lima con Octubre, y ahora tenemos La gente de la Universal. Daniel Samper Pizarro es de todo conocido. Querría muy brevemente comentar que es periodista, escritor, libretista de cine y de televisión y contertulio de radio también. Autor de más de 35 libros, en su mayoría textos de humor, novelas y ensayos. Ha trabajado en El Tiempo de Colombia, en Cambio 16 de España y, como decía antes, es el tertuliano del programa No es un día cualquiera de Radio Nacional, miembro de la Academia Colombiana Correspondiente de la Lengua y desde el año 87 reside en España. Así que nos conoce muy bien y puede hacer una semblanza comparativa quizás de España y de su país. Gracias, Santiago. Bueno, muy buenas noches. Vamos a hacer uno de los planes más sabrosos que puede uno hacer, que es ir a vespertina, como se dice en Colombia, es decir, ir a la función que empieza hacia esta hora, hacia las 6 o 7, y más aún para ver una película que estoy seguro de que les va a gustar, les va a divertir y les va a llamar la atención. Yo les voy a decir que a mí me impresionó la película por 2 razones. La primera, que es una película que representa muy bien una nueva tendencia que se dio en el cine colombiano y que se transformó y se exportó, digamos, se trasladó a las telenovelas con gran éxito, que es la presencia del humor como alivio y vehículo y aceite y grasa para contar historias. Esa es la primera razón que me llama a mí la atención, porque varias películas colombianas y varias telenovelas, ahora lo vamos a ver un poquito más despacio, también tienen esta misma escuela. Y la segunda razón es la más impresionante, que no lo será para ustedes, pero lo ha sido para mí, y es que a muy poco andar de la película, de golpe veo que el escenario donde están ocurriendo las cosas que ustedes van a ver es un edificio en la avenida Jiménez, número 449, el edificio Monserrate. No se sabe bien exactamente en qué piso, en qué planta, pero seguramente quinta o sexta. Y yo trabajé en ese edificio y en esa planta durante más de 2 años, cuando estaba empezando en la universidad, y trabajaba en la oficina de unos relacionistas públicos cercanos a mi familia, donde yo era jefe de prensa, jefe de tintos, jefe de empanadas y mensajero. Tenía 4, era pluriempleado por el mismo sueldo, cual era bastante curioso, pero nunca supe que las cosas que van a ver ustedes en las películas estuvieran ocurriendo en ese mismo edificio, y si hubiera sabido me habría quedado. La película que vamos a ver, La gente de la Universal se refiere a una agencia de detectives bogotana. Ha sido dirigida por Felipe Aljure. Felipe Aljure es un director nacido en Girardot. Los colombianos saben que Girardot es una tierra sumamente caliente, está al lado del río Magdalena, pero no está en la costa colombiana, no está en la costa, está a 2 horas y media de Bogotá, y es un sitio muy, muy peculiar, Girardot, donde hay muy pocas cosas que hacer. Supongo que ir a comer un pescado horrible con bigotes que sale del río, se llama el viudo de pescado, y hacer cine. Y Felipe, no sé si comerá viudo de pescado, pero hace cine muy bien, con mucha inteligencia y con mucha originalidad. Él estudió cine en Londres, además de director, es camarógrafo y ha sido guionista.
colaboró en algunas de las filmaciones que se hicieron en Colombia de casas extranjeras. Por ejemplo, tuvo que ver con una de las unidades de la película que se hizo sobre el amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Esta fue una coproducción entre España, Inglaterra y Colombia, si no estoy mal, y él tuvo a su cargo una de las unidades. Ha hecho poco cine porque en Colombia es muy difícil hacer cine, cuesta mucho dinero, los directores se endeudan personalmente y si la película no va bien se les va la casa, el automóvil y todo. Él dice que afortunadamente logró sacar un empate en El embajador de la película que vamos a ver y en la posterior que él hizo. Él ha hecho 3 películas, yo confieso que la única que he podido ver es La gente de la Universal. Pero después de La gente de la Universal, él hizo 2 películas más y con ambas sacó empate, como él dice, logró sacar el presupuesto adelante. Esa es una de las primeras preocupaciones de los cineastas colombianos. De hecho, y hay que tenerlo en cuenta porque eso habla de limitaciones, pero habla también de imaginación. De hecho, Sergio Cabrera, que es quizás el director colombiano más conocido por su estrategia del caracol, duró haciendo la estrategia del caracol varios años porque hacía una parte, luego tenía que tratar de ganar un premio con un libreto o algo así, o haciendo televisión, y podía alimentar nuevamente el presupuesto de la película. Finalmente la terminó al cabo de varios años y fue un éxito, pero tenía que volver a revisar partes del libreto por personas que habían envejecido y lo que fuese. El caso es que me voy a referir sobre todo a esa generación de colombianos que cambió el cine colombiano. El cine era, por lo general, el cine colombiano era hiperrealista. Se hacía un cine, no digo si bueno o malo, pero muy realista, en blanco y negro, bastante dramático, con bastante violencia. Y aunque la violencia no ha desaparecido del cine, porque no ha desaparecido en mi país, pero confiamos en que desaparezca, esa violencia tuvo una transformación con la generación de estos nuevos directores. El primero pudo ser Mario Rivero, que en 1987 hizo una película que se llamaba El embajador de la India, a partir de un incidente bastante pintoresco que se presentó en la ciudad de Neiva. La ciudad de Neiva llegó un día el embajador de la India en Colombia, lo atendieron muchísimo, venía disfrazado pues con todos los saris y las cosas que usan ellos y hablaba trabado y todo esto. Le dieron toda clase de regalos, lo sacaron a pasear, las señoras lo atendían y finalmente se fue el embajador de la India con grandes promesas de inversiones en Neiva. Cuando se dieron cuenta no era el embajador, no era la India y era un antiguo seminarista de la ciudad de Garzón, que es vecina. El embajador de la India dice una canción que inclusive llegó a prometer el buey Apis como reproductor en el Trapichito, que es una famosa hacienda de la región. El caso es que sirvió para una película muy divertida y creo que fue uno de los primeros puntos de inflexión en que los directores colombianos de esa generación, Mario Rivero nace en el 48, 2 años antes que Sergio Cabrera, esa generación dice, démosle por el lado del humor. Luego sigue la estrategia del caracol en el año 93, no sé si la han visto, se ha dado comercialmente muchas veces en Colombia ni hablar, pero aquí también es la película colombiana de mayor éxito y es realmente una película muy buena, muy inteligente y cine. No es ya concesiones, sí, pero pobrecitos son de Colombia, no sé qué, no, es cine. A esa misma generación pertenece Felipe Aljure, aunque la generación fílmica, digamos, aunque Sergio nació en el año 50 y Felipe debe ser del 60, es difícil saber la edad que tiene porque en unas fotos tiene 30 y en otros tiene 70. Pero las 2 películas se estrenan en 1993, las 2 películas se estrenan en 93, La estrategia del caracol y La gente de la Universal. Y ya por esos tiempos ya empezaba a llegar lo que luego fue una revolución, no en el cine, sino en las telenovelas, que fue el aporte de Fernando Gaitán como libretista y de Mario Rivero, que era el director del embajador de la India, en Betty la Fea. Betty la Fea, que no solo se ha dado en España y en todas partes, sino que ha habido versiones en inglés, si no estoy mal en francés, y marcó un modo de ser de los realizadores colombianos, que es, vamos a contar lo mismo, pero hagámoslo con humor. Entonces los que eran los novelones terribles de los mexicanos y de los venezolanos, recibieron una dosis de humor que los transformó por completo y los volvió realmente muy interesantes. Estos señores todos pertenecen a esa generación.
esa generación que descubrió que el humor podía servir para contar cosas terribles, pero contarlas mejor. Y por supuesto La gente de la Universal es una historia terrible, pero contada con mucho humor, lo cual lo hace un poco menos terrible. Transcurre, como les digo, en un ámbito totalmente urbano, en el edificio Monserrate, Avenida Jiménez 449, donde yo fui mensajero. Chila, una invitada especial mía, que tenemos un puesto para Chila, por favor. ¿Dónde está allá? En ese sitio donde yo fui mensajero y jefe de empanadas, transcurre la mayoría de la película. Es un descenso al infierno. La película baja al infierno, pero baja al infierno con las características típicas de la picaresca. En ese sentido es una película también muy española. Somos españoles en muy buena parte los latinoamericanos, como ustedes parece que saben, en esta casa se sabe de todos modos. Y ese descenso a la picaresca, ese descenso al infierno hecho con los elementos de la picaresca, contiene una variedad de temas que son los temas colombianos. Y son los temas universales. Si fueran solamente colombianos, probablemente la película sería un documental interesante para los colombianos, o los sociólogos, o los antropólogos, pero no para la gente común y corriente como nosotros. Amoralidad, tiene corrupción generalizada, burocracia, violencia, pornografía, machismo. Hay un crucigrama de celos muy divertidos, que es el que crea la tensión. Tiene venganza, tiene hipocresía. Y el entorno de ese descenso a los infiernos son personajes populares. Aparte de los protagonistas, ahora les diré los nombres de los protagonistas, aunque están en la hojita que ustedes recibieron, hay una cantidad de personajes que uno reconoce, personajes urbanos, que uno los ha visto y ha tratado con ellos. Está el portero, está el numerito, que es una señora generosa con sus atributos. Está el mendigo, está el policía, el sicario, tristemente, que ya forma parte, digamos, del paisaje humano colombiano. Están las cosas cotidianas, algunas de ellas en vía de desaparición, teléfonos públicos gratis, que era haciendo una determinada conexión, siempre fue posible llamar de larga distancia, con una moneda atada a una cinta de nylon y otras cosas. No les voy a decir más porque ustedes van a creer que yo lo usé. Y bueno, cuando estaba en el edificio Monserrate lo usé. Rejas por todas partes, es decir, hay una presencia extraordinaria de las rejas que a mí me llamó la atención, quizás porque llevo muchos años en España, pero en Bogotá es perfectamente normal, y en toda Colombia, que haya rejas por todos lados. Hay rejas en las ventanas, en las puertas, en los pequeños claraboyas, en todas partes hay rejas, y Aljure se preocupó por mostrar siempre las rejas, porque además tiene que ver con la falta de libertad, con la cárcel, etcétera, etcétera. Todo es cutre, como se dice en España, o perrata, como decimos en Colombia. Todo es cutre, ¿sí? Las cosas todas son feas, hay un esmero en que sean feas, un esmero en que sean desasiadas, un esmero en que sean cutres, algunas veces en que sean horteras, pero siempre cutres, siempre perratas. Esto es una de las características de la película. Y, por supuesto, el lenguaje no podía ser lenguaje inglés de Downton Abbey, es el lenguaje colombiano. Se le saltó la segunda, papá, ¿qué pasa, papá? Este tipo de cosas que decimos los colombianos. Se le saltó la segunda, evidentemente, cuando una persona pierde el control, en fin. Ya verán ustedes y reconocerán muchas expresiones, muchas palabras. Aljure, aparte de ser un gran observador de la sociedad y de tener poca plata, lo cual hace que multiplique su capacidad de observación, es un tipo muy osado en materia fílmica, con la cámara en la mano. Enfoques inesperados, van a ver ustedes primeros planos de rostros, no propiamente Catherine Deneuve, sino de gente muy fea, primeros planos que forman parte de todo esto del descenso al infierno en forma picaresca, que es lo que él se propone hacer. Van a ver, por ejemplo, muchos desnudos, no excitantes, para ser sincero, no excitantes. Yo no sé si a ustedes, a mí ya poco me excitan los desnudos, pero bueno, pero no son desnudos excitantes, son desnudos en algunas ocasiones bastante feos, son desnudos además en plena actividad sexual, y uno se pone a pensar qué fue lo que buscó el director. Financiar la película con desnudos, no, esto es una tontería, esto no se financia, pues hay cosas mucho más estéticas en esa materia. Y lo único que a uno se le ocurre es pensar en el Bosco. Si ustedes piensan en el Bosco, ustedes se acuerdan que hace poco hubo una gran exposición del Bosco,
y especialmente en los cuadros del Bosco que tienen un descenso al infierno. Verán desnudos, es difícil bajar al infierno bien vestido. En el infierno o lo desnudan a uno y le ponen flores en sitios inesperados, o solo llega a medio vestido. La desnudez que van a ver ustedes en muchas escenas, desnudez cutre, generalmente en el piso sucio, esas cosas, es parte de ese ambiente infernal, pero cómico, que estamos utilizando, como el Bosco, que está utilizando el director Medici. De manera que la cámara renuncia, como renuncia el libreto, a lo poético. No quieren hacer cosas bonitas. Es un feísmo buscado y rebuscado. O sea, queremos hacer una cosa fea porque es una estética también. Lo feo tiene su estética y él lo demuestra. No les voy a contar nada sobre la trama distinto a que se trata de una agencia de detectives a la cual contrata un personaje. Bueno, les voy a decir que un personaje español para que haya más interés, para celar, mientras él está preso, esto se sabe en los primeros minutos, no les daño nada, celar a la mujer del señor que está preso. Ese es el contrato y de ahí adelante siguen muchas cosas. La película es dirección e idea de Felipe Aljure. El guión lo hizo con Guillermo Calle, con Manuel Arias, y los intérpretes, algunos de ellos bastante conocidos en Colombia, son Álvaro Rodríguez, Robinson Díaz, César Vadillo, Álvaro Bayona, Jennifer Stephens, Ana María Aristizábal, y hay varios actores y actrices españoles. Está Ramón Aguirre, Aestea Goenaga y Juana Mendiola. De manera que es una coproducción con España. Esta comedia negra transcurre más o menos en la época en que se estrena en el 93, es un poco anterior, es cuando yo era mensajero del edificio, un poco anterior, año quizás 60, 70. Y ha ganado varios premios, fue Círculo Precolombiano de Bronce, el Círculo Precolombino de Bronce le dio el premio a la mejor película, en el Festival de Cine de Bogotá, ganó un premio internacional coral al mejor guión inédito. Esto es muy colombiano, es decir, el director presenta el guión inédito para ver si consigue plata y poder hacerlo édito, o sea, que se pueda hacer la película. Entonces ganó el premio al mejor guión en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, en el año 91. Y ya hecha la película, Álvaro Rodríguez, que es el personaje principal de la agencia, ganó en el Festival de Rhode Island, Our Essence se llama, pero es de latinos, como el mejor actor. Tuvo también en Montevideo, Uruguay, la mención especial del jurado. Yo les voy a leer rápidamente unos pocos conceptos sobre que han dicho los críticos sobre esta película. En World Press, quien firma Almar, debe ser Álvaro Martínez o algo así, dice: en general la película me gusta mucho y está bien lograda y es una propuesta un poco diferente que hace una buena utilización de los recursos cinematográficos para contar una historia. En la revista Arcadia, que es una revista cultural que publica la organización Semanas, y hace una crítica más larga y dice que puede ser una película que, aunque no rompa el récord de Cabrera con la estrategia del caracol, dice que Cabrera llegó a cautivar a más de 1 millón de espectadores, cuando el promedio para películas nacionales es de 30,000. Y dice: no esperamos que rompa el récord de Cabrera, pero que haga algo parecido. No pude conseguir los datos de cuántas personas han visto la gente del Universal, pero tampoco creo que haya llegado a la punta que alcanzó la estrategia del caracol, pero es una película de las más vistas del cine colombiano. Dice también Arcadia que ni pesimista ni realista, simplemente es una creación original, fantasiosa y tremendamente inteligente. Y además, la crítica ha sido bastante generosa en señalar cómo es, al mismo tiempo que una película de trama, una película de documento de lo que es la Colombia actual, de lo que es la Colombia ya no actual, de hace algunos años, y de las cosas que recoge. Es decir, podría ser interesante también para un grupo de sociólogos. Aljure ha hecho, después de esta película, 2 más, le decía, que no he visto.
La última se llama Tres Escapularios y es la vida de unos sicarios. He podido ubicar en internet algunos trozos. No estoy seguro de que sea una película que tenga también este mismo aire cómico estupendo que tiene la gente de la Universal, pero de todos modos sabemos que ha podido seguir adelante en sus proyectos. No les cuento más, solo los invito a que vean a la gente de la Universal y a que se diviertan con la manera como cuenta la historia y a que reflexionen un poco con la historia que está contando allí. Bueno, pues muchas gracias.